Hoy quiero hablar acerca de algo que está en mi corazón como hombre de Dios, como pastor, como padre espiritual. Y es compartirte el que tú y yo somos llamados a ser agentes de transformación. Todos aquellos que somos hijos de Dios, como lo dice la palabra, si estamos en Cristo, tenemos un llamamiento de ir y de compartir cuando vamos las buenas noticias de la salvación que hay en Jesucristo. Las buenas noticias de la sanidad que hay disponible en Jesucristo. Todos somos llamados a ir y ser agentes de transformación. Pero para la cultura de las iglesias de hoy, la gran comisión, lo que llama la Biblia la gran comisión, el mandato de ir y compartir, es entendida como la gran opción, como una gran sugerencia de Dios que es opcional y no un mandato de Dios. Algo que algunos siguen y otros dicen, bueno, tú sabes, yo colaboro a mi manera, de lejos, no estoy tanto en esto de ir y hablar a otros de Jesucristo. Eso será tarea para algunos, pero no lo es para mí. Pero esta es la verdad. Si nosotros somos de Cristo, cuando aceptamos a Cristo, también aceptamos junto con Él el mandato, el llamamiento, la comisión, la ordenanza en amor que Él nos da de ser bautizados, porque dice la Biblia, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y también el llamado a ir y ser luz, a compartir el testimonio de aquel que nos amó y nos salvó. La palabra de Dios que vamos a leer ahora está en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Búscalo con tiempo. Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Y vamos a ver lo que Jesús dice en esta parte de la buena noticia del Evangelio. Esto es para nosotros hoy. Esto no ha pasado de moda. El ser una persona que comparte el testimonio del amor de Dios no se trata de modas ni de olas, ni si es cool o es la estación para hacerlo. Somos llamados. Yo hago lo que hago porque entiendo que soy llamado para hacer lo que hago. Pero quizá tú no estés llamado para ser un pastor, pero sí estás llamado a ser luz, a ser sal y ser un agente de transformación donde estés. Mateo capítulo 5, ya lo tienes, verso 13 en adelante. Vamos a leer juntos. Jesús dice así, luego de aquella gran disertación donde Él habla de las bienaventuranzas. Dice así, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y sigue el verso 14 diciendo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni ustedes encienden una luz y la ponen debajo de la mesita de luz o debajo de una canasta, sino la ponemos sobre un candelero y esa luz alumbra a todos los que están en la casa. Así, dice el Señor, alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados a ser agentes de transformación. Tenemos una luz, y esa luz no es solo para nosotros, sino que podríamos decir, hemos sido transformados en agentes de transformación. Tenemos que alumbrar a este mundo que está en tinieblas, que necesita el testimonio del amor de Dios.
Somos salvados y recibimos el Espíritu Santo para llenarnos del poder de Dios, para recibir la gran herencia de bendición. Pero junto con eso, Dios tiene un propósito, y es que nos transformemos en agentes de transformación a una sociedad, a nuestra familia, en nuestro trabajo, a un mundo que necesita conocer a Jesucristo. Tú y yo, amado, amada, somos llamados a ir y ser como el apóstol Pablo, agentes de transformación, invitando a las personas a creer y recibir a Jesucristo. Fíjate, en Hechos capítulo 26 hay una descripción de lo que Dios le dijo al apóstol Pablo, y también es una descripción clara de lo que tú y yo fuimos llamados a hacer con Jesucristo. Si queremos ver vidas cambiadas, Dios quiere usarnos a nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando murió el rey Usías, dice la palabra que Isaías el profeta estaba orando con gran congoja delante de Dios y tuvo una gran visión. Y en esa gran visión, él tuvo la ocasión de oír una voz que le decía: ¿y quién irá? Él entendió que Dios estaba buscando a alguien que vaya y que proclame la palabra de Dios. E Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. En el Nuevo Testamento Dios se le aparece al apóstol Pablo en el camino de Damasco y le da un llamado que es también una referencia del llamado que Dios nos ha dado a nosotros de ir y ser luz. Fíjate, dice Pablo relatando su conversión y el llamado de Dios. Dice 26:12 de Hechos, estoy leyendo. Dice: yo estaba ocupado en estas cosas e iba con poderes a Damasco y en comisión de los principales sacerdotes. Él iba a buscar a los cristianos para condenarlos. Él estaba en contra de aquellos que eran luz y él los quería sacar de la sociedad. Pero Dios tenía otro plan. Y dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Poderoso evento. Jesús mismo se le aparece y le dice: estás persiguiendo a mi cuerpo, me estás persiguiendo a mí. Y eso no es algo bueno. Y dice: pero ahora levántate, verso 16, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y esta es la parte que quiero que entiendas. Quizá no tenemos un evento tan sobrenatural donde Dios mismo nos llama, donde vemos una luz y caemos, pero entendemos que si estamos en Cristo, también con el paquete de salvación y de bendición, viene el requisito, viene la demanda de ser luz a otros. Y esto es lo que le dice: te envío para que abras sus ojos, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que así reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate, lo vuelvo a leer de nuevo. Quizá tú nunca supiste que tú eres parte de llevar este poder transformador.
Bueno, buenas noticias para ti hoy y para mí. Dios te está enviando, donde estés, donde vayas, para que abras los ojos de las personas, para que ellos puedan convertirse de las tinieblas a la luz, no para convertirse de una religión a otra religión, sino para convertir su vida de las tinieblas opresivas y del poder destructor de Satanás a la luz y a la salvación. Y para que reciban, por la fe en Jesucristo, perdón de sus pecados y herencia entre los santificados o los salvos. Tú y yo somos la generación llamada para proclamar la palabra hoy, aquí en Fresno, donde tú estés. Tú y yo somos llamados no solamente a disfrutar las grandes bendiciones, sino a trabajar para la extensión del reino de Dios. No solo por el reino de Dios, sino por el gran amor de Dios que quiere alcanzar comunidades, familias y transformarlas con su poder. En Marcos capítulo 16, verso 15 al 20, cuando Jesús resucitó, le dio una comisión a los discípulos que es para todos aquellos discípulos que conocemos al Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice, y aún señales poderosas sucederán. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y Dios les ayudaba, dice, porque ellos se habían determinado a ir y predicar, a ir y ser luz, a ir y ser agentes de transformación. Fíjate, tenemos que entender esto. Este es el principio de por qué Dios nos bendice de tan grande manera. Dios nos bendice para hacer bendición. La bendición de Abraham, cuando Dios se la reveló a Abraham, le dijo, te bendeciré y serás bendición. O sea, te voy a bendecir. Vas a tener el poder para prosperar, te voy a enriquecer, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Te voy a dar descendencia, voy a sacar una nación de ti, pero no termina en ti, serás bendición. Amado, este es el principio que la iglesia de hoy en todo el mundo lo tiene como algo, será o no será. Sí es. La Biblia dice que Cristo nos ha redimido de toda la maldición de la ley para que la bendición de Abraham nos alcance. Y la bendición de Abraham incluye ser también bendición. Y eso está en línea con lo que dijo Jesús. No tenemos una luz y la vamos a esconder. No tenemos una luz y la vamos a poner debajo de un canasto para que no brille. No, si tenemos la luz del Señor, vamos a dejar que esa luz ilumine a otros. Que el amor del Señor fluya a través de nosotros. Que nos animemos a orar por un necesitado. Que nos animemos a ir con la confianza de ser un agente de transformación junto con el Señor. Dios nos sacó de las tinieblas para ahora hacer luz a otros. Dios nos transformó y nos sigue transformando para que ahora en este tiempo también seamos agentes de transformación a otros. Recordemos que alguna vez alguien nos habló de Dios. Recordemos que alguna vez alguien oró por nosotros. Recordemos que alguna vez alguien se interesó en visitarnos o quizá insistió en invitarnos para oír la palabra de Dios, para participar de alguna reunión de fe o para escuchar la palabra por algún medio, ya sea la radio, ya sea la televisión, leer algún libro. Alguien quizá te conectó con una página de Facebook para que puedas oír el mensaje de la palabra de Dios. Recordemos esto, que alguien alguna vez nos insistió que nos animemos a creer. Alguien alguna vez nos dijo, si te animas a creer, Dios te va a transformar. Alguien alguna vez nos compartió el testimonio de cómo Dios los transformó a ellos y cómo Dios fue paciente y compasivo para animarnos también nosotros a darle lugar al poder transformador de Dios. Y gracias a ellos, hoy somos salvos.
Hoy tenemos fe en Dios. Hoy tenemos esperanza eterna, inamovible, inquebrantable en Jesucristo. ¿No tendríamos nosotros también, basados en estas cosas que te invito a recordar, tener gratitud y hacer nosotros lo mismo por otros? Recordemos que gracias a ellos la palabra ha llegado a nosotros. La realidad es que tú y yo podemos ser luz y ser agentes de transformaciones y alcanzar a otros, no importa dónde estemos. Hay gente que dice, bueno, pastor, yo no tengo la facilidad que usted tiene de salir y alcanzar muchas personas por este medio, por la página de YouTube, o no tengo la influencia que usted tiene. No importa dónde tú estés, tú puedes ser un agente de transformación. Gente puede acceder a la sanidad porque tú se la presentaste. Gente puede acceder a una vida nueva que jamás imaginó que podía tener porque tú se la presentaste. Esa es la historia de aquel gran milagro que está guardada en la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5, donde cuenta la historia que había un rey sirio que estaba enfermo con lepra. Y este rey, con todo su poder, no tenía nadie a su alrededor del ejército que tuviese la sabiduría para sacarlo adelante. No había sanidad a través de sus médicos. Pero había alguien diminuto, alguien sin nombre en la Biblia, alguien que la Biblia dice era una persona cautiva, llevada de un pueblo a otro, pero que conocía a Dios. Y este alguien fue un agente de transformación para el general sirio. Vamos a leer lo que dice. Voy a leer Segunda de Reyes, capítulo 5. Estoy hablando de que Dios nos está llamando seriamente en ser agentes de transformación. Segunda de Reyes, capítulo 5, lo tienes, verso 1. Y Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de Dios, de su Señor, y lo tenía su Señor en gran estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Pero este hombre valeroso en extremo era leproso. Era un hombre de influencia, pero era un enfermo con lepra. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha israelita, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha, que la Biblia no da el nombre, había sido llevada esclava y ahora era sirvienta, era una joven que ayudaba a la mujer de este gran hombre de influencia. Cuando esta joven se enteró de que Naamán tenía lepra, dice, ella le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él, el profeta, lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató lo que dijo la mujer, y entonces la historia sigue de que Naamán fue al encuentro del profeta. Es una historia muy linda. Dios tiene que trabajar con el orgullo de Naamán, pero lo que quiero enfatizar en este día es de que Naamán recibió un gran milagro de sanidad, porque alguien que conocía en su vida el poder transformador también lo compartió. Esta muchacha le dijo, si él va y se encuentra con el profeta lo va a sanar. Sabemos que fue Dios el que hizo la sanidad. Pero te quiero dar este ejemplo. Tú no necesitas ser una persona de gran influencia para decirle a alguien, ahí hay sanidad en Jesucristo. Ahí hay el perdón que no te deja, que te vas a librar de esa condena que te aqueja. Ahí está la luz que te va a liberar de la opresión de las tinieblas. Ahí está el Salvador. Esta joven fue un agente de transformación. Tú puedes dejar que la luz de Cristo brille sin importar dónde estés. Puedes estar trabajando en el campo y hablarle a las
a los demás obreros y obreras y decirle, Dios quiere darles salvación. Tú puedes orar ahí en tu taller. Tú puedes ir a la escuela y hablarle a tus compañeros y decirle, he conocido a alguien que transforma la vida, que te da una vida mucho mejor que la de las drogas, que la del alcohol, que la de las cosas que el mundo piensa que pueden traer alegría. Cristo puede transformar tu vida. Tú y yo hemos sido llamados a ser agentes de transformación. Hay otra historia en la Biblia, la puedes leer en Juan capítulo 4. La historia de aquella mujer que tuvo un encuentro con Jesús, la mujer samaritana. Jesús le revela que Él es el agua de vida, que aquellos que reciben esa agua de vida pueden tener una fuente que salte para vida eterna. Y esta mujer dijo, dame esa agua transformadora. Esta mujer fue transformada por el impacto de la palabra de Cristo. Y luego fue a la ciudad donde ella vivía y compartió con todos los demás, con todos esos hombres que ella conocía, que había venido el Cristo. Y estos hombres fueron impactados por esta mujer pecadora que ahora estaba siendo satisfecha por la sanidad interior, por el amor restaurador de Cristo como un agua que traía una fuente nueva, y fue un agente de transformación. Y ella le habló a los demás de Cristo. Dice la palabra en los últimos versos de ese capítulo, dice que los hombres vinieron y escucharon a Cristo y le dijeron, ahora creemos porque nosotros mismos hemos oído y ahora sabemos que este es el Cristo. Aleluya. Alguien fue usado por Dios. Alguien fue inspirado por Dios por causa de esta mujer que fue un agente de transformación. Déjame soñar, déjame imaginar, déjame pensar con alegría. ¿Cuántos miles de personas serán impactados por nosotros si nos animamos a ponernos en el lugar del llamado y caminar con fe y hablar? Habla y no calles. Tener esa misma actitud que tuvieron Pedro y Juan cuando le dijeron no hablen. Ahí en el capítulo 4, verso 20 de Hechos, ellos dijeron, discúlpenos, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos vivido en nuestra vida, no lo podemos callar, porque Dios no nos ha llamado para ser una luz escondida, sino para brillar. Aleluya. La Biblia muestra que mucha gente había oído de Jesús y vino entonces y recibieron milagros. Me imagino que muchos de estos milagros, estas personas oyeron vecinos, amigos, que compartían lo que Dios hizo por ellos. Fueron agentes de transformación. En Marcos capítulo 5, 18 al 20, la Biblia muestra de que un hombre endemoniado fue liberado. Y le dijo a Jesús, déjame ir contigo y seguirte. Y él le dijo, no. Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Básicamente le dijo, ahora que estás libre, has sido transformado de ser un endemoniado esclavo, ahora que eres un transformado, transfórmate en alguien que es un agente de transformación. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos todo lo que Dios ha hecho contigo. Amado, Dios está buscando ahora, hoy. Dios está buscando hoy, ahora, gente que se anime a abrir su corazón y ser luz donde estén, en el trabajo, en la casa, en los medios, en los negocios. Fíjate, hay gente que discute en los medios, cristianos, que apoyan a este o aquel candidato político en todo el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos. Hablan mucho de un político, dan la cara por una visión política y nunca hablan de Jesús. Algo está pasando entonces en ese corazón. Si idealiza más a un personaje político, de tal manera que puede hablar y aún enojarse y discutir con otros, y no hablan de Cristo. Hay mucha gente que da a muchas causas y no da a la obra de Dios. Entonces algo anda mal con nuestra vida espiritual.
Si yo recibo la bendición y amo la bendición, porque la Biblia dice hay que amar la bendición y su efecto prosperador, sanador, transformador, pero no doy, no comparto, entonces algo anda mal con mi vida espiritual. Si yo recibo y disfruto todo esto y no lo comparto, algo no está bien conmigo. No estoy entendiendo el principio. Estoy ignorando de que soy llamado también a ser, junto con Cristo y su cuerpo, un agente de transformación. Si gasto horas en Netflix mirando películas y no leo la Biblia, algo anda mal con mi espíritu interior. Necesito entonces hacer una evaluación. ¿En dónde estoy? ¿Soy de Cristo o no? Y si soy de Cristo, ¿estoy obedeciendo el mandato de ir, el llamado a hacer luz o no? ¿Soy un agente de transformación o soy un agente secreto? Soy como los de la CIA. Nadie sabe que son de la CIA. Me imagino creyentes que nadie sabe que van a la iglesia, que nadie sabe que miran esta emisión, que nadie sabe que oran a Dios. No hay nada de qué avergonzarse. Necesitamos hacer una evaluación correcta, dice Romanos capítulo 12. Porque hoy, amados, hoy es tiempo de cosecha. Hoy es un tiempo de cosecha en el mundo. Y tú y yo, no solo yo, tú y yo, somos llamados a ser agentes de transformación con Cristo. Tenemos que abrazar la actitud de Pedro y Juan y decir, no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Bueno, vamos a orar en este día. ¿Qué te parece? Vamos a pedirle a Dios que Él nos ministre en este hermoso día y vamos a orar por todas las necesidades también. Pero quizá tú en este día quieres como volver a comprometer tu corazón para ser un agente de transformación. Dando es como recibimos. Si tú quieres ser una persona en la que Dios deposite cada día más de su poder, de su habilidad, de sus dones, de sus gracias, que Dios te levante cada día más, hay una manera, dando. Tienes que ser un agente de transformación. Si Dios te ha puesto a cargo de algo, compártelo. Si Dios te ha puesto a trabajar en un lugar, habla de Cristo. Si Dios te ha puesto en una posición de bendición, comparte, reparte de la bendición a otros. Porque llegará el día en que Dios nos va a llamar a cuentas. No por la salvación, nos va a llamar a cuentas por aquellos que no conocieron a Jesús y que pasaron cerca nuestro y no hubo alguien que les hable del gran amor de Cristo. Tú y yo no queremos estar en ese lugar. No queremos estar delante de los ojos de fuego del Señor y decir, bueno, yo no sabía. Bueno, a partir de hoy lo sabes. Y qué bendición que Dios te va a usar. Yo siento que en este día Dios está soltando un fuerte llamado a su pueblo a ser agentes de transformación. Padre, en el nombre de Jesús, en este día hemos oído tu palabra. Tú nos llamas a hacer luz, a ir y compartir el mensaje de Cristo para que la gente abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a tu reino y reciban perdón por la fe y vida eterna y bendición. Y te decimos sí, Señor. Envíame. Amén. Padre, bendice en este día cada persona que se ha conectado con esta emisión. Que el gran amor del Señor siga haciendo una obra transformadora,
fortalece, sana, prospera, enriquece a tu pueblo, pero también úsalos de una manera poderosa para que sean agentes de transformación, como aquella sirvienta de Naamán, como aquella samaritana, como aquellos apóstoles que con amor aún dieron su propia vida. Y gracias a ellos, hoy nosotros también te conocemos. Gracias por aquellos que nos han hablado del Señor, y gracias por darnos la valentía, el amor, la determinación, el poder y la fe para hablarle a otros del gran poder transformador que está en ti, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, gracias por haberse conectado en este día. Tengo buenas noticias, nuestras finanzas están muchísimo mejor a nivel congregación. Pero necesitamos hacer un pequeño esfuerzo más para terminar en línea con el budget. Así que yo voy a estar orando, y ya ha pasado, que Dios mande algo sobrenatural sobre varios de ustedes. Pero recuerda, para que tú también seas un agente de transformación y ayudes a que la iglesia tenga un buen testimonio a nivel finanzas. Que el Señor bendiga tu ofrenda, tu diezmo. Que el Señor bendiga y prospere la obra de tus manos. Que venga promoción financiera a tu vida. Que el Señor te libere de aquellas deudas que roban. Que el Señor abra la ventana de los cielos y prospere tu vida, tu familia, tus hijos, tus sueños, tus planes, tus metas de una manera gloriosa, porque Él te ama. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a aquellos que con generosidad este día dan, y gracias por traer eventos sobrenaturales y visitarles a nivel finanzas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esta semana aquí en Estados Unidos celebramos el próximo jueves el Día de Acción de Gracia. Happy Thanksgiving Day. Que el Señor te bendiga en esta semana. Recuerda, habla otro de Cristo, porque tú has sido llamado y equipado para ser un agente de transformación. Dios te bendiga.